Si tienes entradas y estás buscando los mejores cortes que más se acoplen a ti, que te hagan sentir cómodo y que también te hagan ver más atractivo de lo que eres normalmente, quiero decirte que has llegado al video correcto. Así que comencemos. Para comenzar este video, la primera opción es un corte de cabello medio, texturizado y con un flequillo largo. En lo primero que nos vamos a centrar en este corte es la zona de los costados. Acá yo te recomiendo que utilices un fade, ya sea un fade medio o mid y también un fade high o un fade alto. Para la parte superior, exceptuando la zona del frente, ya que ahí vamos a tener un flequillo, vamos a utilizar un corte medio como bien su nombre lo indica, y también vamos a grafilar para crear más volumen y también más textura, que es en lo que se basa este corte. Y para la parte del frente, que sería la zona del flequillo, la vamos a dejar más larga de lo normal en comparación a la parte superior para generar más volumen y también más estilo. Debes saber que este corte a tu look le va a agregar por una parte elegancia y también por otra le va a agregar ese toque atrevido, ese toque rebelde que tanto le gusta a las mujeres. Una buena opción para este corte es que le puedes agregar un efecto de brillo, y esto lo logras con crema de peinar o también con cera. Lo que yo te recomiendo es que utilices cera brillante pero de una fijación media. Por otra parte, también le puedes agregar cera mate. Esto tiene un punto a favor y es que hace que tus ondulaciones o las ondulaciones que te hagas con la cera se vean naturales. El siguiente es el corte perfecto para esos hombres que están buscando un corte clásico pero también un corte moderno. Un punto a favor para este corte es que puedes optar por tenerlo medio o también largo. La clave acá es llevar tu cabello limpio, que no se vea enredado, tampoco desalineado, que en simples palabras se vea saludable, y por otra parte que sea un corte simétrico. Acá no te recomiendo que utilices grafilado. Si bien es cierto, este es un corte texturizado que a simple vista se ve despeinado y podríamos llegar a pensar que no requiere mucha atención a la hora de peinar. Lo cierto es que sí debemos prestarle un poco de atención para crear esas ondulaciones, esa textura que no se vea tan desalineada y que no se vaya tan a los extremos. Para este corte en particular no te recomiendo que utilices cera, pero cabe resaltar que en algunos casos el cabello es muy despelucado, muy rebelde por así decirlo. Ahí en esos casos sí te recomiendo que utilices crema moldeadora. Lo siguiente como tal no es un corte, sino que más bien nos vamos a centrar en la base. Como tú bien sabes, existe una opción que es el fade. Existen tres opciones de fade, por así decirlo, que es el mid, el low y el high, que sería el medio, el alto y el bajo. La primera opción es utilizar un fade muy marcado, y por otra parte, que sería la segunda opción, es utilizar un fade con terminación en V en la parte de atrás. Te aseguro que estas dos variaciones van a jugar muy bien siempre y cuando aprendas a utilizarlas y también seas muy consciente con qué corte vas a complementarlas. Nuestro siguiente corte es el más arriesgado y es el slide back. Primeramente, lo que te recomiendo en este corte en la zona de la base es que sí o sí utilices un fade, y acá solo vete por la opción del mid o el high, que sería el medio o el alto. Y para este corte viene muy bien utilizar la variación con terminación en V en la zona del fade. Ahora nos vamos a centrar en la zona superior. Acá vamos a hacer un corte en capas, dejando la zona de atrás más corta y la zona de adelante más larga, pero acá cabe resaltar que la zona de atrás no debe ser tan corta, porque cuando llega a ser muy corta el cabello pierde fuerza, por ende se va a ver levantado y va a ser muy difícil que lo eches para atrás. Para este corte es muy recomendado utilizar cera. Puedes optar por cera brillante o por cera mate. Lo que yo te recomiendo, y es un gusto personal, es que te vayas por la cera brillante, ya que le da un toque más estético a este tipo de corte. También te recomiendo que optes por fijación media o por fijación alta, ya dependiendo de qué tan expuesto va a estar tu corte. Este siguiente corte va a jugar muy a tu favor y es un corte con raya en el medio. En la base de este corte lo que te recomiendo es utilizar un fade o un degradado que no sea tan marcado. Puedes optar por el mid o por el high, también puedes utilizar el low, pero yo te recomendaría más utilizar el medio o el alto. Para la parte superior, en la zona del frente lo vamos a dejar mucho más largo en comparación de la zona de atrás de la parte superior. Lo que lograremos con este corte es generar ese efecto cortina en la zona del frente, pero no debe ser muy largo. Yo te recomendaría que llegue más o menos acá el largo, para no tener la opción de mandar ese cabello por detrás de las orejas. Para la parte de atrás de la zona superior, lo que yo te recomiendo es que grafiles un poco el cabello para darle un poco más de textura y también un poco más de volumen. Ahora bien, el siguiente corte que va a venir muy bien y que va a jugar muy a tu favor es el French Crab. Acá, amigo mío, quiero decirte que puedes optar primeramente por la opción clásica, que es con base a tus entradas utilizar el fade y también el flequillo en la zona del frente, o puedes irte por el French Crab Long, que sería utilizar el flequillo más largo. Lo que logras con la segunda opción es, por una parte, crear más volumen y también más textura en la zona del frente, y acá cabe resaltar que puedes jugar también con la zona de los costados de la parte del flequillo para generar ese desvanecido que va hacia el
frente en la zona de la mitad. Hemos llegado al final, espero que te haya gustado bastante, nos vemos en un próximo video.